Te bendiga. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Bien, en esta noche le doy gracias al Señor, hermanos, por darme el privilegio, a nuestros pastores José, Orellana y Lisandra Espinosa, que Dios les bendiga, por darnos la oportunidad de compartir en esta noche la palabra del Señor. Y le pido por favor, hermano, que me acompañe, por favor, si se puede poner sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor por este momento. Y después, si usted me pudiera acompañar a su escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 4, versículo 23, y vamos a pedir al Señor, amén. Oramos entonces. Padre bueno que estás en gloria, Señor amado, gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en esta noche. Y te suplico, Padre, que también nos acompañes en este momento con tu Santo Espíritu, Señor. Una vez más, Señor, me sujeto a tu palabra, a tu voluntad, Señor, y te suplico que me ayudes, Señor, porque mi humanidad humana, Señor, es de una persona que no puede confiarse, Señor, pero en ti podemos confiar, Señor. En ti tú solamente eres el maestro por excelencia. Tú eres el que nos enseña, Señor, a todos nosotros. Te suplico que sea tu palabra bendiciéndonos en esta noche, Señor. Y a todos también los que nos acompañan a través de la página, Señor, de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, leemos la palabra de Dios para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor, hermano. Gracias. Bien, en esta noche le quiero compartir en esta lectura que acabamos de leer algunos puntos sobre este encuentro, este extraordinario encuentro. El libro de los Hechos, hermanos, como sabemos, nos proporciona una amplia historia bien detallada, ¿verdad?, de lo que es la iglesia del Señor. La historia de la iglesia desde sus orígenes y su desarrollo en esta tierra, ahí podemos encontrar en este libro de los Hechos. Y esta historia, hermano, que acabamos de leer, o estos párrafos que acabamos de leer, desde las primeras veces que las leí, me llamó la atención cómo se juntaron los creyentes para orar. Y le quiero compartir en esta noche bajo el tema cómo orar en tiempos de crisis. Como bien en su escritura usted puede leer, en mi escritura, la versión Reina Valera dice: los creyentes piden confianza y valor. Una de las cosas, hermanos, que tenemos en común la iglesia del presente a la primera iglesia, y una de las cosas que tenemos en común los creyentes, no solamente como individuos, sino como familias, como comunidades, es de que
algo que tenemos en común son las crisis. Todo mundo hemos pasado por crisis. Algunas personales, algunas familiares, algunas como comunidad cristiana, como iglesia, como Estado, como nación. Pero algo que tenemos en común, repito, son las crisis. Pero bendito sea Dios por ellas también, porque aún en ellas aprendemos. Aún en ellas nuestro carácter se desarrolla en las crisis. Y la iglesia primitiva nos muestra, hermano, cómo enfrentaban las crisis. Las crisis se desarrollaban tanto internas como venían de externas. Venían de ambas direcciones. Recordemos que hubo un tiempo de crisis cuando la iglesia fue criticada porque no se repartía debidamente la comida. Y ahí salió algo. Dijeron los apóstoles, bueno, no es bueno que nosotros dejemos la oración y el estudio de la palabra para servir en las mesas. Búsquense 7 varones, dice, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de este trabajo. Y se resolvió la crisis. La crisis vino a mover el estado normal del movimiento de la iglesia. Pero también venían ataques externos de afuera, como lo acabamos de leer en estos versículos. Dice la Biblia en el versículo 23, para irnos familiarizando con el tema, y puestos en libertad. ¿Quiénes fueron puestos en libertad? Nos podemos preguntar, ¿verdad? Usted se preguntará, ¿a quiénes soltaron? Bueno, para resumir un poco, Pedro y Juan, los apóstoles, habían sido llevados presos por estar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos anunciaban las buenas nuevas de salvación y decían que hay resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que Pedro y Juan, dice la Biblia, cuando iban a orar al templo, había un hombre allí en una puerta llamada La Hermosa, y el Señor utilizó a Pedro para orar por este hombre. Dice la Biblia rápidamente que le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibe sanidad. Y este hombre inmediatamente dice que sus pies se afirmaron y entró alabando y glorificando al nombre del Señor al templo. El Señor lo sanó. Y entonces la gente, los sacerdotes, los principales de la nación, los gobernantes junto con los guardias del templo los aprenden, los llevan ante un concilio, dice el versículo 4, en el capítulo 4, y los llevan detenidos. Pero como ellos hablaban con esta palabra que les quiero mencionar, con mucho denuedo. Denuedo quiere decir simplemente valentía. Ellos con gran valor, hermano, estaban testificando de que eran testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos testificaban que en verdad el Señor había andado con ellos, les había enseñado la palabra de Dios, y ahora hablaban que solamente bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, dice la Escritura. En Hechos 4:12 dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, hermanos. Ellos predicaban con valentía la palabra del Señor. Ellos hablaban, dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y dice la palabra que tenían otra cosa contra la cual no podían argumentar. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero dice la Biblia que les ordenaron que saliesen del concilio y que no hablaran más, los amenazaron, que no enseñasen en el nombre del Señor. Mas Pedro les dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dice el versículo 20 de Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
El Espíritu Santo los impulsaba a ellos a hablar con valor. El Espíritu Santo los impulsaba a hablar con denuedo la palabra del Señor. Y les amenazaron y los soltaron, dice la palabra, en el versículo 21 de Hechos 4:21. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho esto, este milagro tenía más de 40 años. Y entonces, como decía el versículo 23, los dejaron en libertad. Y aquí vemos algo, hermano, que ellos hicieron. Ellos vinieron a los suyos. Y el primer punto que les quiero compartir es ese. La unidad que había en la iglesia. Nosotros, para poder enfrentar las crisis, hermano, como iglesia tenemos que tener unidad. Y gracias a Dios que la unidad es uno de los valores que tiene la iglesia y que profesa en el presente la iglesia local aquí en Tabernáculo de Restauración. Yo no puedo decir ni hacer nada que rompa la unidad. No podemos decir ni hacer nada que rompa la unidad en la iglesia. Si hay algo que tenemos que cuidar nosotros es la unidad de la iglesia, que es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que cuidar lo que decimos y lo que hacemos para que la unidad se mantenga en la iglesia. Y eso es lo que podemos imitar de la primera iglesia también. Dice que ellos puestos en libertad, Juan y el apóstol Pedro, los dos apóstoles, dice que fueron puestos en libertad, pero después que fueron puestos en libertad, no solamente se fueron a sus casas muy tranquilos diciendo yo soy el gran apóstol y a mí se me respeta. No, ellos lo que hicieron, dice, y vinieron a los suyos, fíjese. Ellos estaban viendo a los demás hermanos a un mismo nivel, a sus hermanos. No los miraban bajo como si fueran subordinados a ellos. Los apóstoles nos enseñan de que ellos, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos no se fueron solamente a su casa cada quien dándose aires de grandeza, diciendo, como repito, a mí se me respeta porque soy el siervo de Dios. No es así. Ellos fueron y dieron un reporte a la iglesia de lo que estaba sucediendo. Porque algo que movía a la iglesia era la integridad y los asuntos claros se movían. En toda clase de asuntos los compartían entre ellos. Había una unidad irrompible, hermanos. Y dice que vinieron a los suyos y dieron el reporte. Esto es algo que nos tenemos que imitar. Esta gran reunión, hermano, promovía la unidad, promovía la comunicación entre ellos y la mantenían. Y eso era lo que mantenía a la iglesia y era lo que hacía que la gente tuviera gracia, cayeran en gracia hasta con la gente que no eran cristianos, hasta los que no eran inconversos, porque la gente miraba lo que hacían, oían lo que hacían y la gente tenía confianza en ellos. Muchos se oponían al mensaje, pero sabían que el mensaje era bueno. En el fondo sabían que el mensaje era bueno. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Tenemos que llevar este mensaje y tenemos que caer en gracia con la gente, que la gente no pueda decir que no somos aptos para llevarlo. El apóstol Pablo decía que él ponía en disciplina su cuerpo. ¿Por qué? Y él lo disciplinaba. ¿Por qué razón? Porque él decía, no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El apóstol Pablo se cuidaba, hermanos, de que nadie lo señalara, de que él no fuera apto para poder llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que cuidar nuestra manera. El testimonio es importante. ¿Por qué? Porque la gente sabe que el precioso mensaje del evangelio es bueno. Es bueno para ellos. Pero a veces la gente no confía en quien lleva el mensaje. Y ese es el asunto aquí. La iglesia se cuidaba, la unidad, cuidaban su caminar, cuidaban su integridad delante de Dios y delante de la gente. Y la gente miraba.
porque sabían, como dice el apóstol Pablo, que somos todos cartas abiertas. Y la gente los leía, los miraba, y ellos mantenían esa unidad y esa integridad y esa santidad delante de Dios, donde nadie los podía señalar de que no podían llevar el mensaje del evangelio. Hoy en día tenemos que aprender esto. En esta lectura encontramos principios importantes como la unidad, la integridad, la manera de conocer su grandeza. Él está por encima de todos. Y algo más que dice esto, no solamente lo reconoce como el Dios soberano, lo reconoce como el Dios creador. La iglesia nos enseña aquí, la primera iglesia nos enseña que ellos reconocían a Dios no solamente en su grandeza, sino también como su creador, el creador de todas las cosas. Hoy en día en las escuelas se está enseñando que sí hay un Dios, pero no se enseña que Él creó la humanidad. Dicen que venimos del producto de la evolución, pero la iglesia y la escritura nos dice claramente que Dios es el creador de todas las cosas, del mar y lo que en ellos hay, del cielo y de la tierra. No hay ninguna cosa que Dios no haya creado. Él es el creador. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia estaba segura. ¿A quién estaban orando? Estaban orando a un ser divino, a un ser supremo, por encima de todos los emperadores que existían en esta tierra, y estaban orando al Dios creador de todo el universo. Y eso nos enseña la Biblia, que tenemos que estar seguros hoy nosotros. Tenemos que estar seguros a quién oramos y cómo oramos a Él. La Biblia dice que oremos con entendimiento también. Ellos tenían eso. Ellos estaban orando con el entendimiento. Y algo que me llama la atención aquí, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y de los príncipes se juntaron en una contra el Señor y su Cristo. La Biblia dice, hermano, en el Salmo número 2, si usted me acompaña rápidamente allí, en el Salmo número 2, versículo 1, dice mi escritura, el reino del ungido de Jehová. Y aquí están los versículos que acabamos de leer también en Hechos. Dice lo mismo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, ellos estaban citando la escritura. Algo que tenía la iglesia primitiva también, hermano, que nosotros tenemos que imitar, es que ellos tenían conocimiento de lo que se había escrito que iba a suceder. Ellos estaban al pendiente de la escritura. Dice la Biblia que ellos se reunían por las casas y se iban a la escritura para ver si era cierto lo que estaba sucediendo, que se estaban cumpliendo las promesas mesiánicas en nuestro Señor Jesucristo. Ellos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios y se dedicaban a ver si era cierto lo que se había escrito acerca del Cristo que se había de cumplir. Y ellos estaban verificando que la palabra de Dios se cumpliera al pie de la letra. Algo que tenemos que usar nosotros también hoy en día, orando en tiempo de crisis, no solamente es mantener la unidad para que Dios nos oiga. No solamente es orar con entendimiento cómo está la necesidad, sino también tenemos que acudir a la palabra de Dios. La oración tiene que ir pegada a las promesas y a la palabra de Dios. Ellos se fueron a la palabra de Dios inmediatamente. Cuando vieron todo el asunto y empezaron a ver lo que estaba sucediendo, ellos fueron a la palabra del Señor. Ellos no se desviaron a otro lugar, nada más pensando y diciendo cosas que se le vinieran a su mente, nada más por venirse a su mente.
como improvisando. Ellos se fueron a la palabra de Dios y dijeron lo que el Salmo 2 dice. El Salmo versículo 1, versos 1 y 2. Y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos vieron, hermano, el cumplimiento de esta palabra. Y nosotros podemos entender entonces, hermano, que desde que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes y gente que no creyeron en Él, hermanos, se oponen al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy hay oposición al nombre de nuestro Señor. Hasta el día de hoy mucha gente, muchos reyes, muchos gobernantes no creen en Dios y niegan la existencia de Él y niegan su palabra, la rechazan y hablan contra Él. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de mantener ese cuidado de seguir proclamando la palabra del Señor. La Biblia dice también en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ellos habían entendido, hermano, que todo esto se tenía que cumplir. Si miramos la oración de ellos no va en contra de ellos con un resentimiento, con una amargura. La oración no sale con una amargura, no sale con un resentimiento de sus corazones, sino que ellos dicen que Dios había determinado todo lo que su voluntad y su poder habían determinado que sucediera. Ellos estaban comprendiendo que Dios tenía el control de todas las cosas y le presentan al Señor su necesidad. Si miramos el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, dice, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios y mediante el nombre de tu santo Hijo. Algo que me gusta también de esta oración, hermano, que hicieron la iglesia, es de que ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Trajeron al Señor su necesidad. Ellos tuvieron el cuidado de cómo presentar su necesidad en este momento. Ellos tuvieron el cuidado de presentar al Señor lo que necesitaban. Mira sus amenazas, dice, pero algo que hicieron ellos, hermano, no fue que oraron con un miedo para que retroceder en lo que tenían que hacer. Dice la Biblia que trajeron a Dios su necesidad, pero también pidieron valentía para seguir hablando la palabra del Señor. Hermano, cuando algo sucede a nivel personal, cuando algo sucede a nivel local como iglesia, o regional, o incluso a toda la nación, hermano, cuando algo fuerte sucede contra la iglesia, es para parar el trabajo de ella. Cuando hay una fuerte necesidad, hermano, lo que viene sucediendo es que la iglesia entra en miedo y deja de hacer lo que tiene que hacer. Y Dios nos enseña a través de esta palabra, hermano, que los siervos de Dios estaban pidiendo por valentía. No estaban pidiendo para que las amenazas se quitaran nada más así, o el peligro se quitara nada más así. Ellos estaban pidiendo fortaleza por encima del peligro que estaban pasando, por encima de la persecución. Ellos no se estaban dejando de que la persecución que los estaba agobiando, no, los echaron presos, pues ya no prediquen. No, pues ya se los llevaron detenidos, ya no hay que predicar porque, mire, vamos a parar a la iglesia y tenemos que trabajar. No podemos ir a la cárcel. No dijeron así.
Ellos lo que pidieron fue valor para seguir haciendo su trabajo. Porque si usted recuerda, hermano, no sé si usted se recuerda esa escritura bíblica cuando el campamento de Israel estaba en un lado y el campamento de los filisteos estaba en otro lado. Y dice que salía un paladín, un gigante llamado Goliat. Y este hombre salía por las mañanas y salía por las tardes. Y les gritaba de cosas al ejército de Israel. En las mañanas y en las tardes. ¿Se puede imaginar usted por qué no salía como a las 12 del día? ¿No salía como a medianoche cuando estaban durmiendo? No, salía en las mañanas y en las tardes. Hoy hay noticieros en las mañanas, al mediodía y en las noches y en las tardes. ¿Y qué mira usted en las noticias? En las mañanas, en las tardes y en las noches. Malas noticias. Que lo único que le hacen es meter malas ideas y miedo y temor. Es lo mismo que el diablo quiere hacer. El Señor lo reprenda hoy en día. El enemigo quiere meter miedo a la iglesia. ¿Por qué? Para que usted no predique y yo no predique la palabra del Señor donde Dios nos lleva. Muchos de nosotros trabajamos en construcción. Muchos de nosotros trabajamos en otras cosas, en fábricas o en otros lados. Pero ahí donde andamos, lo que Dios quiere es que prediquemos la palabra, que demos testimonio de que necesitamos salvación, de que necesitamos a un Dios que nos salve, que necesitamos a un Dios que nos cambie, porque somos pecadores. Necesitamos dar testimonio. Y cuando vienen situaciones, vienen crisis, cuando las crisis no permiten que las cosas se muevan normalmente, entonces lo que pasa es que viene atacando a la iglesia solamente para que la iglesia no haga su trabajo. Porque dice la Biblia que ellos los amenazaron. Los gobernantes amenazaron a Pedro y a Juan y les dijeron: no prediquen más ni enseñen en este nombre, les dijeron. En el versículo 17 les dijeron que no lo hicieran más. En el versículo 17 de este capítulo 4 les dijeron: no prediquen más en este nombre. Lo que querían era meterles temor. Pero gracias a Dios, hermano, que ellos, llenos del Espíritu Santo, dijeron: no podemos dejar de obedecer a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la iglesia de Tabernáculo de Restauración en este año 2025 tiene que decir lo mismo. No podemos dejar de obedecer a Dios y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros somos testigos en el tiempo presente de que Dios sigue sanando, hermano. De que Dios sigue restaurando vidas. De que Dios sigue cambiando las vidas. Nosotros hemos visto ya suficiente para creer nosotros mismos. Dios ha hecho un milagro en nosotros porque nos ha dado vida nueva. Nos ha cambiado. Y no importa lo que esté pasando alrededor de la nación, no importa lo que esté pasando alrededor del mundo, nosotros no podemos dejar de hablar, de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La iglesia, hermano, tenía unidad. Tenía la manera de orar al Señor. Tenía la manera de cómo pedirle al Señor. Se refugiaban en sus promesas, se refugiaban en su palabra. Ellos hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y ellos seguían pidiendo, hermano. Mientras extiendes tu mano, dice, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. En ninguno otro hay salvación, hermano. En ningún otro hay sanidad. Nadie nos puede ayudar más que el único es al que Dios ha dejado y es a su Hijo. Ya para ir terminando, dice la Escritura también que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les dio una aceptación de sus oraciones, hermano. Dios les dio una aceptación, porque el lugar donde fue esta oración, donde lo hicieron, dice que fue sacudido. Literalmente el lugar fue sacudido, hermano. Ahora, ese temblor, por supuesto, no iba a ayudar a que los gobernantes dejaran de oponerse. Por supuesto que no iba a ayudar. Pero lo que sí les estaba haciendo saber a la iglesia es de que lo que él había dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que nosotros, hermanos, doblamos nuestras rodillas, cada vez que nosotros doblegamos nuestro cuerpo, alma y espíritu al Señor, hermano, tiene que haber una convicción de que Él nos está escuchando, porque le estamos pidiendo, como su Espíritu Santo dice, que adoremos y pidamos al Señor. Y también tiene que haber una convicción en nuestro corazón de que Dios nos ha escuchado, de que Dios está con nosotros, hermanos. No solamente va a estar con nosotros en el año 2022 o 23, y en el 24 no, y en el 25 tal vez no. No, Él dice que todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga, hermano. Él va a estar con nosotros. Él va a estar ahí apoyándonos siempre, todo el tiempo, no importa la circunstancia, no importa la situación que estemos pasando, por más difícil que sea. Él está con la iglesia, hermano. Él está con su iglesia. Por lo tanto, hermano, no dejemos de servir al Señor. No dejemos de buscarle todos los días, de confiar en Él todos los días. Hace poco tuvieron que llevar a mi mamá, a mi madre allá en México, al doctor, porque a ella le dio algo que se conoce como embolio. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados o no han escuchado de eso. Y recomiendan una operación que era rápido porque estaba en riesgo. Pero Dios ha sido bueno, hermano. Dios es maravilloso, es misericordioso. Dios movió a que una prima de nosotros que está en Acapulco la llevara a un doctor y la revisara y diera el diagnóstico que dice no necesita una operación. Pero después la llevó a otro doctor y ese doctor le dijo: la operación se le puede hacer solamente en la Ciudad de México. Aquí en Acapulco no se la podemos hacer. Pero le vamos a recetar este medicamento y yo sé que ella va a estar bien. El doctor que la atendió es cristiano, hermano. Le dijo a mi madre, le dijo: señora, dice, confíe en Dios. Dios la va a ayudar y a usted no le pasó más nada porque Dios está con usted. Dios la quiere, dice. Usted tiene preocupaciones, dice. ¿Le dan preocupaciones a sus hijos? Le dijo: no. Ellos son cristianos. Y dijo: bueno, con más razón, le dijo, señora, confíe en Dios. Y mire, Dios es bueno, hermano. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios es misericordioso. Mientras nosotros sigamos haciendo su obra, Él se va a encargar de todo lo demás. La Biblia dice en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué le preocupa en esta hora, hermano? ¿Qué le acongoja en esta hora? Suelte toda congoja, suelte toda preocupación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor va a cuidar de usted. Usted solamente siga confiando en el Señor. Y yo le pido a Dios que siga teniendo misericordia de mi mamá. Ahorita ella está tranquila, está bien. Y espero en Dios que Dios la siga ayudando. Y yo pensaba en este tema. Le decía: Señor, ¿cómo te pido por ella? Porque yo sé que mi madre
necesita salvación. Yo sé que mi madre te ha ofendido, Señor. Yo le decía, yo sé que mi madre no te ha obedecido como debe ser. Pero yo le decía, Señor, ten misericordia de ella. Y le pedí a las hermanas, me acerqué a la hermana Mari Carmen, le decía, hermana, lleven oración a mi madre por sanidad, por salvación. Ella ha alcanzado, hermano, la mano de misericordiosa de Dios la ha tocado y ahí está. Y primeramente Dios, confiamos en Dios que la siga dejando, hermano, que la siga ayudando, porque yo sé que Dios es bueno. Yo sé que es misericordioso. No dejemos de predicar el evangelio, hermano, porque es lo más mejor que Dios nos ha encomendado. El trabajo más precioso que usted tiene no es lo que usted hace para ganarse el pan, hermano. No es lo que yo hago para ganarme el pan. ¿Sabe qué es el trabajo más precioso que Dios nos ha encomendado? El predicar la palabra de Dios. Ese es el mejor privilegio que un ser humano puede tener. El ser hijo, hija de Dios y predicar el evangelio de salvación en esta tierra. Sigámoslo haciendo, sigámoslo obedeciéndole al Señor, hermano, porque Él es bueno. Amén. Porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él no puede negarse. Él sigue siendo fiel. Él es bueno. Y en esta noche yo le pido que me acompañe por favor sobre sus pies y hagamos una oración para pedir al Señor. Y así extiendo la invitación a nuestro hermano que nos visita en esta noche. Si usted, hermano que nos visita, hermana, si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que en esta noche reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Porque lo que más necesitamos no es dinero, no es ni salud, no es ni una green card siquiera. Lo que necesitamos es salvación. Porque de nada serviría tener todas estas cosas y no tener salvación. Sí son buenas, no quiero decir que no. Pero lo que más necesitamos, lo que más necesita el ser humano es salvación. Y si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador en esta noche, yo le invito a que usted lo haga. Y yo le invito, si no lo ha hecho, en otro lugar se arriesga a que le tiren un botellazo, un sillazo, pero aquí no. Aquí le vamos a tirar bendiciones. Aquí le vamos a tirar oraciones de bendición para su vida. Si estuviéramos en un nightclub y le dijeran ven para acá, ahí sí no vaya, porque quién sabe a cómo lo reciban. Pero aquí está el Señor con los brazos abiertos, porque por eso Él murió así en una cruz, para recibir a todo aquel que en Él viene. Dice su palabra que al que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa lo que hayamos hecho, el Señor nos perdona. Y así, mi amigo, te invitamos a que recibas a Cristo, o si nos permite hacer una oración por ti si la necesitas. Y cualquier persona, hermano, en esta noche que necesite oración, por favor, háganoslo saber y oramos por usted en esta noche. Amén. Padre bueno que estás en gloria, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que no falla, Señor. Tu palabra que es verdad. Tu palabra que nos hace libre, que nos limpia, que nos purifica, Señor. Padre Santo, gracias por ella. Gracias por tu Espíritu que nos alienta, Señor, que nos da fuerzas, que nos da sanidad, que nos da libertad, Señor, que toca nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor. Señor, te suplico en esta noche que seas tú ayudando a tu iglesia, Señor. Padre, que imitemos la fe de los primeros creyentes, Señor, como lo hemos leído, Señor amado. No importa, Señor, la situación que estemos pasando, Señor. No importa, Señor, la situación que venga, Señor amado. Que no se nos olvide que tú has estado con nosotros y nos seguirás ayudando. Que no se nos olvide, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Pero, Señor amado, sobre todas las cosas, ayúdanos, Padre Santo, para que cada día con valor salgamos allá afuera, Señor, y podamos testificar de tu palabra, del poder del evangelio, Señor. Y que en ningún otro hay salvación, solamente en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor amado.
Ayúdanos a testificar con poder, con valor, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos cada día, Señor amado, a poder hablar tu palabra, a testificar con denuedo, con valentía, Señor. Que siempre que nos dé la oportunidad, Espíritu Santo, de compartir el Evangelio, Señor, no nos quedemos callados, Señor. No nos quedemos, Dios mío, en silencio, Señor. Porque tú quieres que más almas vengan a tus pies, Señor. Porque tú quieres salvar a todos, Señor. Pero entendemos, Señor amado, que solamente lo podemos hacer por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a envolvernos en tu palabra, Señor, a conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos en unidad cada día como iglesia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor amado. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Si nuestro amigo quiere oración, si necesita oración, podemos orar por usted, hermano. No se preocupe. Y si no, pues gracias por compartir con nosotros en esta noche. Y le invitamos, por favor, no deje de visitarnos por acá. Esta es su casa de oración, donde queremos que usted nos siga compartiendo su tiempo aquí con nosotros para adorar al Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga.